Bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gastón Violato, formo parte del capítulo estudiantil de la APG-ISEC de la Universidad Nacional de Córdoba. De parte de todo el capítulo, les agradecemos su presencia y le damos la bienvenida al primero de 4 encuentros del taller titulado Energías Renovables y el Oil and Gas. Este evento está siendo transmitido por Google Meet, así que les sugerimos que vayan dejando sus preguntas y comentarios, así los leemos al finalizar la presentación. El taller será dictado por la ingeniera Sonia Isabela López Kovacs. Sonia es ingeniera en petróleo con una maestría en gerencia de yacimientos, egresada en la Universidad Central de Venezuela. Estudió una maestría en administración de empresas y en la actualidad está finalizando una maestría en energías renovables. Posee más de 20 años de experiencia en la industria petrolera, trabajando en campos de Venezuela, Argentina, México y Noruega, entre muchos otros, tanto offshore como onshore. Actualmente se desempeña como ingeniero en Reservoir Advisor, en desarrollo de negocios, y además está trabajando en las tecnologías de captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono e hidrógeno. Te damos la bienvenida, Sonia, y cuando quieras puedes arrancar con la presentación. Muchas gracias, Gastón. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si me ven o no me ven. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto, Sonia. Vale. ¿Me oyen bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vale. Sí, perfecto, Sonia. Vale. Bueno, muchas gracias, Gastón. Muchas gracias a todos por los que asisten a este primer webinar. La idea de esto es, bueno, mi idea por lo menos es integrar mis conocimientos del oil and gas junto con las energías renovables, basado en que también estoy haciendo un máster, lo estoy finalizando en las energías renovables, y ya que creo que con todo lo que estamos viviendo, con la transición energética, inclusive con todo lo que ha pasado con el COVID, con todas estas situaciones, creo que es importante poder ver qué es lo que está pasando con las empresas petroleras, que genera cierta incertidumbre, cierta angustia, no solamente por lo menos a los estudiantes, sino inclusive a los que estamos en el sector del upstream. Sin embargo, creo que tampoco, o sea, hay que ver cómo es el panorama, hay que ver qué es lo que hay todavía por delante, ya que todavía por delante queda mucho de la empresa petrolera que por dar como energía y como combustible al mundo, ¿vale? Entonces comenzamos la presentación. La presentación está estructurada en 4 partes. La primera, que es el oil and gas y la transición energética. Bueno, disculpen, me van a disculpar que la presentación está en inglés. La voy a dar en español. Espero que no haya ningún problema, ¿no? Cualquier cosa, me comentan, me dicen y bueno, lo aclaramos, ¿vale? Entonces, como les decía, el primer punto es el oil and gas y la transición energética. El segundo son hablar brevemente de todas las tecnologías de energías renovables que hay. Luego el oil and gas y las energías renovables, o sea, cuáles de estas energías renovables aplican más dentro del oil and gas. Y luego ejemplos y aplicaciones de estas energías renovables dentro del oil and gas, porque ya hoy en día existen varios casos que se están aplicando en la industria. ¿Vale? Entonces, vale. Actualmente a nivel mundial se está prestando mucho más interés a las energías renovables, ya que las energías renovables en la última década han disminuido mucho lo que es su costo de producción de energía, o sea, básicamente de electricidad. Y esto ha hecho que estas energías renovables sean competitivas con los combustibles fósiles, ¿vale? También las energías renovables están teniendo más importancia hoy en día, ya que las energías renovables de por sí generan prácticamente emisiones de gases de efecto invernadero mínimo. Entonces eso va en línea con lo que sería el Acuerdo de París y con
con todo esto del cambio climático, que lo que se trata es de afectar lo menos posible a las condiciones en las cuales estamos viviendo actualmente y que afectar lo menos posible el clima como tal, ¿vale? Entonces, también cuando actualmente hay varias empresas, incluido a BP, que de hecho este gráfico que ven aquí es de BP. Este gráfico lo que muestra son los escenarios del consumo de energía, ¿vale? Del 2018 al 2050. BP muestra 3 diferentes escenarios, que son el escenario rápido, el escenario de cero emisiones, que es este, y el business as usual, que es el escenario tal como seguimos, o sea, como que no hacer grandes cambios. Como ven, el oil se representaría el color verde, el gas natural el rojo, el carbón el gris y lo que serían las renovables la naranja. En los 3 diferentes escenarios de aquí al 2050, vemos que las energías renovables van a adquirir más importancia, ¿vale? Por eso es que hoy en día se están tomando ese hincapié en hacer foco en las energías renovables, ya que estas no se generan de un día para otro. Toman también su tiempo en muchos de sus casos. Sin embargo, lo que nos compete más a nosotros, que somos de la industria del oil and gas, o muchos de nosotros, es que, como si bien ven, el petróleo de aquí al 2050 y el gas no va a desaparecer. El petróleo y el gas va a seguir existiendo. Como lo ven en estos 3 escenarios, aquí tenemos la parte del petróleo en verde y el rojo, que sería el gas natural. El que sí se va a ver más afectado sería el carbón, pero el carbón es uno de los que es más contaminante hoy en día para el ambiente. ¿Vale? Entonces, con esto es importante tener en cuenta que de aquí al 2050 no es que se están eliminando los combustibles fósiles, no se tiene previsto eso, pero sí existe una pequeña disminución, sobre todo en lo que sería el petróleo, pero el gas natural, como lo vemos en este escenario, inclusive va a seguir manteniéndose igual o poder crecer un poco más. ¿Vale? Como había comentado, muchas de las energías renovables hoy en día ya son más rentables y son económicas. Y caso de ello, lo vemos en lo que son las energías la energía solar y la energía eólica. La energía solar a través de los paneles fotovoltaicos y la eólica a través de las turbinas de viento. ¿Vale? Que ya por lo menos en Europa, y creo que en muchos de los países de América, se están viendo instalaciones fotovoltaicas y eólicas. También se está haciendo mucho más hincapié en las otras energías renovables, que son la geotermia, las energías que vienen del océano y la biomasa, que también hoy en día ya están teniendo mucho más énfasis y cada vez se están haciendo más rentables. Dentro de lo que sería el negocio del E&P, o sea, exploración y producción se caracteriza por ser un ente que consume mucha energía, pero a su vez también emite muchos gases de efecto invernadero. Por eso es que es importante y por eso es que vamos a ver por qué hoy en día las empresas de oil and gas, estamos viendo que su nombre está cambiando y ya no se llaman empresas de petróleo y gas, sino muchas de ellas se llaman empresas de energía. Un ejemplo que es mucho más explícito es el caso de Total. Total ha cambiado inclusive su logo, ¿vale? El logo que tenía anteriormente era este, y ahorita pasa a este como Total Energies. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que las energías de oil and gas están pasando por la transición energética y se están diversificando su negocio. O sea, ellas van a seguir produciendo petróleo y gas, pero a la vez se van a diversificar en el negocio de la electricidad y a través de las energías renovables. Muchas de las empresas del oil and gas, sobre todo las europeas, tienen en sus planes estratégicos, están definiéndose objetivos de instalación de capacidad de generación eléctrica
de cientos de gigawatts hasta el 2030. Y eso es una forma de diversificarse y de verse como una compañía de energía. Ya no solamente una compañía que produce combustibles fósiles, sino que va a producir electricidad y que presta servicios a los consumidores, como la venta de energía, venta de los paneles solares para autoconsumo en las viviendas, etc. Asimismo, también para producir biocombustibles. Las empresas también de oil and gas también se van a tratar de diversificar en la parte de biocombustibles, o sea, unos combustibles que vienen de las materias orgánicas. ¿Vale? ¿Y qué es lo que se quiere con esto? Las empresas de oil and gas tienen como objetivo reducir las emisiones de CO2 y una de las formas que lo están haciendo es a través del pago de impuestos al carbono y también reduciendo las emisiones, ya sea por reducción del flaring, que es la quema del gas, que eso tratarlo de reducir y haciendo sus operaciones mucho más eficientes. En esta gráfica, lo que les quiero mostrar son los comportamientos de producción o una comparación de producción de petróleo de las diferentes empresas petroleras, sobre todo aquí están las major, o sea, las grandes del oil and gas. Esta a la izquierda es la de petróleo y esta de aquí a la derecha es la de gas. Como vemos en la primera barra es el 2019 y la barra más oscura es el 2030. Como se ve en la producción de petróleo para las diferentes empresas más grandes o transnacionales, se ve que en casi todas ellas hay un incremento en la producción de petróleo de aquí al 2030, ¿vale? Lo mismo o casi lo mismo pasa con la producción de gas. La producción de gas se ve que en algunos de los casos se mantiene igual, en otros baja un poquito, como en el caso de Equinor, en el caso de Repsol, pero en otras empresas, ya sea como BP y ExxonMobil, más bien van a aumentar la producción de gas, ¿vale? Aquí hay una cosa que resalta mucho, que es el hecho de ExxonMobil, ¿vale? Tanto en petróleo como en gas. ¿Y qué es lo que pasa? ExxonMobil es una empresa americana, o sea, gringa. Y dentro de Estados Unidos, todavía como país, Estados Unidos no tiene un impuesto al carbón como tal a las empresas petroleras. Lo tiene por estados, pero no tiene un impuesto al carbón como tal. Y las empresas americanas, transnacionales americanas del oil and gas, todavía no tienen como objetivo la disminución o llegar al net zero emission de CO2. Y otra de las cosas es que las empresas americanas, básicamente su objetivo a largo plazo es dedicarse más a la captura, almacenamiento, utilización y transporte del CO2, más que a proyectos de fotovoltaica y eólica, ¿vale? Eso es algo que quería recalcarles porque dentro de las europeas sí se nota mucho más que ellas están migrando más hacia la instalación de parques fotovoltaicos y parques eólicos, ya sea en tierra como en mar. ¿Vale? Otra de las cosas que es importante, que lo nombré anteriormente, es que las empresas del oil and gas son una de las grandes emisoras de CO2, ¿vale? Aquí vemos en este gráfico que esto es la producción de petróleo y gas en millones de BOE y aquí el porcentaje, las emisiones de CO2 en toneladas métricas. Como aquí ven una tendencia, mientras más produce, como este caso que es ExxonMobil, tiene muchas más emisiones de CO2, ¿vale? Aquí tienen más o menos las tendencias que están de cada una de las empresas. Obviamente, ¿qué es lo que hace esto? Que a medida que produzcas más CO2, es una presión mucho mayor para las empresas petroleras y eso hace que si tienen que pagar impuesto al carbono, hace que recambien o reorganicen sus negocios, ya sea vendiendo sus activos que producen grandes cantidades de CO2 o
tratando de ver si pueden hacer proyectos de almacenamiento de CO2 o de CO2 EOR con CO2, ¿vale? Para tratar de eliminar esas emisiones de CO2. ¿Ok? Ahora pasamos al siguiente punto, que es como un resumen de las tecnologías de energías renovables que existen hoy en día. ¿Vale? Las energías renovables son todas las energías que se producen a través de recursos naturales, ¿vale? Y estos recursos son capaces de renovarse ilimitadamente. O sea, parte de estos recursos son el sol, el viento, el hidrógeno en este caso no, pero se considera un recurso renovable. La geotermia, que es el calor del subsuelo. Aquí tenemos todo lo que serían las energías del océano y el agua, ¿vale? Entonces, estas son las principales energías renovables. Aquí entramos en detalle un poco de cada una de ellas. Lo que sería la energía solar, que es la que se genera a través de la radiación del sol. Y esta energía solar se puede captar, o la idea es que se capta a través de unos paneles solares, que lo que se hace es convertirlo a través de unas reacciones nucleares dentro de los paneles en electricidad, ¿vale? Dentro de esta energía solar están lo que son los paneles solares, que son los que se pueden instalar, como en este caso que se ve en la imagen, en las viviendas, que puede servir para autoconsumo. El autoconsumo, que es lo que es para generar su propia electricidad, y para servicios de agua caliente sanitaria, es decir, para cuando nos bañamos, el agua caliente, en vez de usar un termo o una caldera, la energía que se genera aquí en los paneles sirva para calentar esa agua, ¿vale? También estos paneles que se pueden instalar en viviendas, en hospitales, en centros deportivos, en urbanizaciones, o sea, en condominios. También puede servir para calefacción, inclusive, pero para ello hay que hacer el diseño adecuado, de acuerdo al tamaño y a las necesidades como tal. Obviamente, estos también tienen sus desventajas porque no te va a producir, los paneles solares no todo el tiempo están absorbiendo la energía. Eso lo absorbe solamente cuando están las horas de sol. En las horas de noche, obviamente no absorben energía y por ende la vivienda tiene que tener un sistema auxiliar para compensar esas horas, ¿vale? Luego, dentro de la energía solar, también tenemos las plantas solares fotovoltaicas. Es decir, es el mismo concepto que en el caso de las viviendas, que se colocan en los techos, pero en este caso tenemos grandes grandes kilómetros, por llamarlo así, o grandes extensiones de terreno en donde se colocan los paneles solares, ¿vale? Esto, con la idea de esto es poder absorber la mayor cantidad de radiación del sol, y estos van y se almacenan y se convierten en electricidad y se conectan directamente a la red. Hoy en día ya hay varias plantas que no solamente se colocan en tierra, o sea, en onshore, sino también se pueden colocar offshore. Hay varios ejemplos de esto. Si quieren más adelante o por correo se los puedan enviar. Son bastante interesantes estas plantas fotovoltaicas en agua, porque tienen la ventaja que uno podría decir, bueno, pero en agua no tiene mucho sentido, con el agua no ayudaría mucho, pero más bien el agua ayuda a que estos paneles se refresquen un poco y trabajen en condición óptima. Luego ya hay un debate referente a si es a los defensores ecologistas y todo esto, si es adecuado o no por la vida acuática o no. Ya en eso sí no sé mucho del tema, pero les comento que hay esas dos opciones con respecto a esta planta fotovoltaica. Luego, otra de las aplicaciones bastante interesantes son las plantas termosolares, ¿vale? Las plantas termosolares, aquí hay dos imágenes, lo que hacen son iguales grandes extensiones de terreno en donde se colocan grandes espejos. En este caso, estos son un espejo cilíndrico y en estos son espejos así tipo cuadrado,
Grandes espejos que lo que hacen es recolectar todo ese calor o esa radiación del sol y luego lo concentran en un punto. En este caso, que esto se llama concentradores de cilindro parabólico, se concentran aquí en este tubo receptor, que luego hay un fluido que es un aceite, que lo que hace es calentarse y transmite este aceite caliente, llega a la turbina y lo que hace es generar el vapor y luego llega y se genera la electricidad para conectarse a la red. En este caso, el calor se concentra, lo que hace estos espejos, se irradian el sol, lo reflectan, llega a este punto donde está el foco de esta torre puede medir alrededor de unos 140 metros de altura, y en esta torre viene y se almacena todo este calor y va a una turbina para generar, donde se genera el vapor y luego la electricidad. También este tipo de sistemas permiten ser, si hay un excedente de calor que no lo necesita, por ejemplo, que el sistema no necesita esa cantidad de electricidad en ese momento dado, esta electricidad que se genera en estos sistemas pueden ser almacenados, tienen posibilidad de almacenamiento. Otro tipo de energías renovables está en la hidráulica, muchos de nosotros lo conocemos, que es la que se produce con la fuerza del agua, que lo que hace es producir una energía cinética, se mueven las turbinas y generan la electricidad. Esta es bastante común en la mayor parte de los países y es una energía que es renovable y es bastante muy usual en casi todo el sistema eléctrico. ¿Vale? El otro tipo de energía es la energía eólica o energía del viento, que esta lo que hace es utilizar la energía del viento y genera una energía cinética, y eso lo que hace es convertirla en electricidad. Así como en los paneles fotovoltaicos o los campos fotovoltaicos, que podían haber grandes campos fotovoltaicos, en el caso de la energía eólica se caracteriza por estos turbinas eólicas, aquí le llaman molinillos, pero realmente son turbinas eólicas, que se caracterizan por tener estas tres aspas y lo que hacen es giran y con ese movimiento van generando la energía cinética y luego lo convierten en electricidad. Estas turbinas se pueden colocar tanto en tierra como en mar. En mar es una filosofía bastante parecida o similar a lo que se utiliza en la empresa de oil and gas. Se utiliza inclusive en algunos casos una especie de plataforma para poder anclar estas turbinas. Hoy en día no se pueden colocar a profundidades de lecho marino, o sea, de profundidades de agua muy profundas, pero sí se tienen muchos parques eólicos offshore, sobre todo en Reino Unido y en Noruega, en Dinamarca. Otra de las energías renovables que también está teniendo mucho auge es la biomasa. La biomasa es toda la materia orgánica que puede ser utilizada como fuente de energía. Podemos llamar biomasa a lo que son todos los residuos forestales, agrícolas, residuos sólidos urbanos, o sea, dícese basura, pero basura hay que desechar lo que son vidrios y plásticos. También estarían las aguas residuales, inclusive lodos de depuradoras, ¿vale? Dentro de la biomasa se puede generar no solamente electricidad, sino también calor y los biocombustibles, ¿vale? Eso es lo importante. La biomasa realmente es bastante diversa en cuanto a los productos que se pueden obtener. Dentro de los biocombustibles tenemos que están el biodiesel, el biogás, el biodiesel que sería el equivalente al diésel, el biogás que sería el equivalente al gas que en muchos coches o carros usan, y los bioalcoholes. Muchos de los procesos que utilizan el biogás para poder generar estos productos están la combustión. La combustión en este caso sería a través de los residuos forestales, o sea, pedazos de leña de los árboles. Lo que hace se quema y sirve para generar calor. También están las digestiones anaeróbicas, es decir, a través de los residuos orgánicos,
lo que también se llama purines, ya sea de los cochinos o no me acuerdo cómo se le dice en Argentina a los cerdos, los chanchos, ¿no? No me acuerdo. Para generar, en este caso, el gas, ¿vale? Otra de las energías renovables muy importantes e interesantes, no tiene la misma envergadura que las anteriores, son la energía que tiene que ver con el océano. Una de ellas es la que se llama Ocean Thermal Energy Conversion, que esta energía lo que hace es tomar la diferencia de temperaturas entre la capa de agua del océano y las diferentes capas de agua del fondo y generar electricidad, ¿vale? Este tipo de tecnología básicamente se aplica en zonas del Ecuador, o sea, más que todo en zonas tropicales, donde se pueden notar esas diferencias de temperatura. Para que esta tecnología sea exitosa, tiene que haber por lo menos una diferencia de 20 grados centígrados en cuanto a la superficie del agua del océano con la del fondo, ¿vale? Para poderla aplicarla. Otra de las tecnologías que hay es la que tiene que ver con la energía de las olas, wave power. Esta es, que también se llama undimotriz. Esta es la que se genera con el movimiento producido por las olas. Y para ello se utilizan dispositivos, en este caso está este dispositivo que se ve en la figura, que es como una especie de gusanillo, pero de gusanillo no es tan chiquito, es bastante grande, que a medida que se van moviendo las olas, se va recogiendo esa energía y la transforma en electricidad. Ya de estos hay varios prototipos en países como Portugal, Noruega y España. Luego también está la energía de las mareas. La energía de las mareas es también llamada maremotriz, es muy parecida a la anterior, pero en este caso se basa por el movimiento de las mareas, ¿vale? Y lo que hace es que son dispositivos que colocan pequeñas turbinas o pequeñas, grandes, dependiendo cómo son los dispositivos en el fondo, y van utilizando esos movimientos de las mareas para generar la electricidad. Aquí les muestro, creo que tenemos tiempo, les muestro este vídeo, espero que se pueda ver, que es una turbina. A ver. Uy, de un momento. Que esta es una nueva turbina que recientemente ya se ha puesto en funcionamiento. Miren el tamaño que tiene. Y lo que hace, y genera 2 megavatios de electricidad. Vale.
La verdad que quería mostrárselo porque no es lo mismo cuando uno lo explica o lo presenta que cuando uno lo ve. Esa turbina recientemente se instaló, o sea, quedó ya instalada y operativa, creo que fue en el mes de junio. Vale, otra de las energías renovables bastante importante que está teniendo auge últimamente es la energía geotérmica. La energía geotérmica es la que tiene que ver con el calor que hay en el subsuelo y esta puede ser de varios tipos. Aquí en el gráfico, si lo pueden ver bien, se clasifica en energía de baja entalpía, de media entalpía y alta entalpía, o lo que sería lo mismo o equivalente a la energía que se recibe a profundidades o con temperaturas bajas, con temperaturas medias y con temperaturas altas. Es decir, aquí por lo menos cuando tenemos profundidades de hasta 200 metros, se pueden perforar pozos y se colocan sondas que lo que hacen es capturar esa temperatura y a través de una bomba de calor que se pueden colocar en las viviendas o en los edificios, se utilizan para dar calor, o sea, calefacción y climatización, es decir, aire acondicionado para las viviendas, en caso de invierno y verano. ¿Vale? Eso se utiliza básicamente cuando estamos hablando de profundidades de hasta 200 metros. Y hay tecnologías que se pueden colocar las sondas en pozos verticales, o hay unas sondas que son espirales que sirven para edificaciones, y hay unas sondas que son horizontales que se utilizan a todo lo largo del terreno, pero se utilizan a menos de 50 metros de profundidad. Luego, estas como tal se utilizan básicamente, como comenté, para climatización, es decir, calefacción y refrigeración, aire acondicionado. Luego están los que son de media temperatura, que ahí ya perforamos pozos mucho más profundos que pueden llegar a unos 2000 metros o más. Y estos básicamente se utilizan para también dar calefacción a las viviendas, pero obviamente en un entorno tipo como pequeñas ciudades o pequeñas pueblos. O sea, estaríamos hablando no solamente de un edificio, sino para un volumen más amplio de edificaciones y ciudades que requieran mayor cantidad de calor. Ya hablando para los reservorios, para lo que tiene que ver con las profundidades, estamos hablando de los gradientes geotérmicos que son de alta temperatura, ya estamos hablando para profundidades de cerca de 5.000 metros o más. Y ahí sí se perforan pozos, en muchos casos un pozo productor y un pozo inyector y un pozo productor, y se pueden hacer ciclos de inyección de agua para calentar, en el que se calienta, esa agua que se inyecta, pasa a la formación, esa agua se calienta y luego a través del pozo productor recogemos el agua y nos sirve para producir la electricidad. Y aquí se colocan plantas de ciclo binario para la producción de esa electricidad. O sea, dentro de la geotermia ahí ya tenemos una clasificación de acuerdo a las temperaturas que tenemos en el subsuelo. Por eso es bastante amplia y tiene muchas aplicaciones, no solamente para la producción de electricidad, sino también para la producción de calor a distintos niveles. Y por último, otro de los temas que está teniendo mucho auge dentro de las energías renovables es el hidrógeno, que me imagino que muchos de ustedes los habrán oído, ya sea el hidrógeno verde, el hidrógeno azul. El hidrógeno está per sí como tal, no es que sea una energía renovable, el hidrógeno se obtiene a través de procesos, ya sea del gas natural o si se obtiene el gas natural, sería a través de un proceso reformado y en el que se separa del gas el hidrógeno y por otro lado está el CO2. Pero ese es el que se llama el hidrógeno gris. Luego el otro que llamamos hidrógeno azul es el que, una vez que hemos separado el hidrógeno del CO2, del gas natural, ese CO2 lo vamos a almacenar en el subsuelo. Entonces, por ende, la huella de carbono, las emisiones de CO2 son prácticamente, son muy pequeñas. Y el llamado hidrógeno verde, que es el que está de moda y que se nombra mucho, ese es el que viene de las energías renovables. Dícese básicamente de
la energía solar y de la energía eólica. O sea, que la energía que se genera, la electricidad que se genera de los parques eólicos y fotovoltaicos pasa a través de un proceso de electrólisis junto con el agua y de ahí se separa el hidrógeno y luego queda por fuera y el oxígeno. Y ese es el hidrógeno que se llama hidrógeno verde. Ese hidrógeno es el que hoy en día se está proyectando de aquí al 2050 que va a tener un rol muy importante, sobre todo para descarbonizar la economía o descarbonizar las economías, todo el clima, y va a permitir, o sea, y la idea también es que pueda ser usado no solamente para el transporte, para almacenaje de energía y muchas otras cosas más. Ahora, eso es lo que tienen en la ruta de muchos países, sobre todo países europeos, pero bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a eso. Entonces, bueno, eso es con respecto al hidrógeno. El hidrógeno realmente hoy en día está teniendo mucha importancia y le están prestando mucha atención porque es muy versátil y permite ser aplicado en muchas cosas. Vale, ahorita pasamos a lo que sería ya el oil and gas y las energías renovables. Aquí para entrar en contexto, si vemos lo que sería la generación de electricidad desde el 2010 al 2050, vemos el mix de generación de electricidad por tipo de fuente. Aquí tenemos el carbón, la energía nuclear, el gas natural y petróleo estarían aquí mezcladas y las energías renovables. Nosotros estamos hoy en día en este punto, que sería 2020-2021, y si ven en este gráfico, ven cómo la evolución de las renovables va creciendo. Pasamos de este cacho de aquí a todo este cacho. Sin embargo, como ven aquí, el gas natural y el petróleo siguen teniendo una participación en el mix de la generación de electricidad importante. Luego, si abrimos un poco lo que son las renovables, vemos que dentro de las renovables, estando en este punto, ¿vale? Las renovables, dentro de ellas, las que tienen más importancia y más participación dentro de ese mix son la solar y la eólica. Luego el resto, que sería la geotérmica, la hidroeléctrica y otras, que dentro de estas otras está la biomasa, tienen menores participaciones. Ya la hidroeléctrica no se prevé que crezca mucho más porque ya muchas de las plantas hidroeléctricas que hay son las que hay y lo que podrían hacer es mejorarlas, optimizarlas o ya dejarlas como están. Entonces, por eso es que muchas empresas hoy en día se están concentrando en lo que sería la energía solar y la energía eólica. Aquí en este gráfico vemos es una comparación de las reservas probadas en billones de barriles de petróleo y la actividad en renovables de las principales empresas de oil and gas, o sea, de las majors, de las transnacionales, incluida Petrobras, ¿vale? Aquí lo que se ve es que a medida que las empresas tienen más reservas probadas, su participación en las renovables es menor. Lo ven aquí con este caso, ¿vale? A diferencia de que las que tienen menos reservas probables son las que tienen más participación en energías renovables, como está el caso de la Noruega Equinor, de Eni, Total, Shell. Si ven, todas estas son europeas, que también tienen el otro punto, que están dentro de países de la Unión Europea, que han firmado el Acuerdo de París y también pagan un impuesto al carbono bastante importante. En el caso de estas tres, son americanas. ExxonMobil y Chevron, entre sus planes estratégicos están concentrarse mucho más a lo que sería la captura, almacenamiento, transporte y utilización del carbón. Pero en este caso vemos que BP, que también tiene bastantes reservas probadas de petróleo, BP sí tiene una tendencia y dentro de sus planes estratégicos está migrar hacia las energías renovables.
O sea, BP realmente es un caso diferente que a pesar de que tiene bastantes reservas probadas, sí está dentro de su plan estratégico concentrarse en las energías renovables. Creo que parte de ello también es por ser una de las empresas petroleras y también dentro de su plan está llegar al cero emisiones en 2050. ¿Vale? Este gráfico es un gráfico bastante visual, o sea, me gustó cuando lo vi, es de McKinsey, en el que destaca que las empresas de petróleo, de oil and gas, para estar dentro de esta transición energética, ellas se van a mover o se van a dedicar a esta parte del cuadrante. Esta parte del cuadrante, ¿qué es lo que tiene? La eólica, la solar, la energía solar. Estos son EV chunking, serían los vehículos eléctricos. Luego tenemos las CCUS, que serían Carbon Capture, Utilization and Storage, o sea, el almacenamiento del carbón, el hidrógeno, que muchas de las empresas de oil and gas están dedicadas al hidrógeno, y básicamente esos serían sus negocios. Y bueno, y los biocombustibles también en la mayoría de ellos. ¿Vale? ¿Qué es lo que permite esto? Si estas empresas también se dedican en sus negocios o diversificarse a estas áreas, lo que permite es hacer que su portafolio se diversifique y pueden reducir también sus emisiones de CO2 al sistema. ¿Vale? Aquí vemos que como dentro de las empresas del oil and gas, para poder contribuir en esta transición energética, tiene varios roles para poder compensar eso y poder reducir sus emisiones de CO2. Entre ellas está reducir las emisiones de sus operaciones. Para ello, reducir estas emisiones estaría o reduces la cantidad de la actividad en los activos que tienes, activos, yacimientos, campos que tienes más producción de CO2. Luego es reducir el flaring o la quema del gas, que eso contamina muchísimo. Luego cambiar el carbón por gas, porque el carbón contamina mucho más que el gas. Otro punto, que es lo que ya hemos visto, invertir en renovables. Luego las tecnologías del Carbon Capture, Utilization and Storage, o sea, almacenamiento de carbón, del CO2. No todas las empresas de petróleo, de oil and gas, tienen todos los procesos, o sea, no todas van a tener el Carbon Capture o el Utilization, pero sí el Storage. Lo que sí van a caracterizar a las empresas de oil and gas es que pueden utilizar el CO2, ya sea para almacenar o para utilizar en procesos de EOR, o sea, de procesos de recuperación mejorada de petróleo. Y la otra cosa en la que se van a dedicar las empresas de oil and gas es en el hidrógeno. El hidrógeno, ya sea el hidrógeno azul, que sea a través que produce del gas natural y el CO2 lo inyectas al subsuelo y lo almacenas, o a través del hidrógeno verde. ¿Vale? Aquí vemos que el hidrógeno, como ya lo nombré anteriormente, es clave en la economía. De hecho, ya están hablando de economía circular del hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no solamente sirve para generar, para la electricidad, sino para la electricidad a través de que lo podemos almacenar, ya sea en pilas en baterías, o el hidrógeno también lo podemos utilizar para el transporte, o también el hidrógeno mezclado junto con el gas natural puede servir para transportar el gas y puede servir de combustible. El hidrógeno también se puede almacenar, o sea, utilizar energía. O sea, realmente el hidrógeno es muy versátil y tiene un papel importante en los próximos años, sobre todo en la descarbonización de la economía. Por eso las empresas de petróleo y gas tienen un papel importante, y mucho del know-how que tienen hoy en día estas empresas, no solamente en los procesos, sino en el personal, sirve para poder que estas empresas puedan dedicarse a los negocios del hidrógeno y que su personal pueda trabajar en estas áreas.
Por eso es que estas empresas están haciendo inversiones en hidrógeno, no solamente en nuevas tecnologías, sino investigaciones como tal y alianzas con otras compañías. Por ejemplo, en el caso de Repsol, que es la empresa donde yo trabajo, de hecho, hicieron una alianza con la línea de trenes para poder suministrar hidrógeno a los trenes y que estos trenes puedan funcionar con hidrógeno. Todavía hoy en día no está funcionando, pero sí es un proyecto a futuro. El otro punto que también lo habíamos visto en una gráfica anterior es lo de los biocombustibles. Los biocombustibles es un punto importante dentro de las empresas de petróleo y gas, ya que muchas de estas empresas tienen procesos de refinación y esos procesos de refinación en el cual produces la gasolina, lo puedes adaptar o transformar a alguna línea de producción para producir esos biocombustibles. Y eso que te ayuda a la empresa a que sea mucho más ecológica y ya no emitas tantas emisiones de CO2 al ambiente. Y luego el otro negocio, el otro punto que habíamos nombrado anteriormente es el almacenamiento de CO2, que en el caso de la industria petrolera sería el almacenaje aquí en el subsuelo, ya sea en acuíferos salinos, en yacimientos de petróleo de gas depletados o para recuperación mejorada. ¿Vale? Vale, ya entrando en lo que serían las aplicaciones de estas energías renovables dentro del oil and gas, o sea, realmente hay muchas aplicaciones que van desde la recuperación mejorada de petróleo, desde la electrificación de los equipos de perforación o taladros de perforación, también para lo que tiene que ver con las bombas que se colocan en los pozos y poder suministrar energía o electricidad que pueda necesitar un campo. Por ejemplo, ya en este caso tenemos un ejemplo de que tenemos los taladritos, ¿vale? Y si estos taladros, en vez de coger la electricidad del sistema, puede ser suministrado por un pequeño campo un pequeño campo eólico, de turbinas eólicas que puede generar esta electricidad o de paneles fotovoltaicos. Esto lo que permite es que ya el sistema, toda la energía eléctrica que necesite el taladro o caballito para funcionar, sea suministrado a través de estos sistemas. En estos casos, obviamente, necesitamos un sistema auxiliar, ya que una de las desventajas de la energía eólica y fotovoltaica es que estas energías no son continuas, son energías que son intermitentes, es decir, la energía eólica la producimos solamente cuando hay viento. Si no hay viento, no se produce. Igual con las energías fotovoltaicas, solo se produce cuando hay sol. Si no hay sol, no hay energía. Entonces, en estos momentos, lo que se está desarrollando, y parte de eso es su papel importante el hidrógeno, es el almacenamiento de la energía, porque hay veces que los sistemas no necesitan la energía excedentaria, ya sea de los parques eólicos o fotovoltaicos, y eso se pueden almacenar en pilas de combustible. Otro de los casos que también se está aplicando es que es en el caso de inyección de agua en recuperación secundaria de petróleo. Vemos que tenemos las turbinas eólicas, ¿vale? En el mar, y tenemos aquí la plataforma. Entonces, la plataforma puede utilizar esta energía eléctrica y así poder alimentar la energía que necesita para poder hacer la inyección a los pozos y poder hacer el proceso de inyección de agua como tal. Es decir, que en vez de utilizar la energía eléctrica de combustibles fósiles, lo podemos utilizar de esta red de aerogeneradores eólicos. Otro de los casos es para recuperación mejorada. En el caso de recuperación mejorada, se pueden utilizar ya lo que serían no los paneles fotovoltaicos, sino los concentradores solares. Los concentradores solares son como lo que vimos, como lo que les presenté anteriormente, que son grandes discos
en donde se irradia la energía que capta la radiación solar, luego se focaliza en un punto, y esto lo que va a hacer es calentar el vapor y va a permitir que este vapor se inyecte y llegue al reservorio. La ventaja de estos concentradores termosolares es que permite que el vapor pueda llegar a una calidad mucho mejor en el reservorio y a mayor temperatura. Obviamente esto también tiene un costo inicial más alto, pero el rendimiento y la eficiencia es mayor. Tengo este video, si quieren se los pongo, creo que hay tiempo, ustedes me dicen. Ya lo que quedan son unas cuantas láminas para que lo vean, que es muy interesante el proceso. Sí, adelante, Sonia. La verdad que son tecnologías bastante interesantes. Muchas de ellas, algunas de ellas se están aplicando, pero obviamente por el costo y claro, cuando el precio del crudo, del petróleo está alto, estas tecnologías ya creo que no tienen el mismo empuje o no son de tanta aplicabilidad como tal, ¿vale? Otro caso, este sí es un caso real donde se está aplicando, que es en Oman. En Oman se está aplicando la inyección para recuperación mejorada, o sea, recuperación mejorada, en donde se está utilizando esta planta fotovoltaica o termosolar, perdón, es una planta termosolar donde son espejos cilíndricos parabólicos y donde toda la irradiación solar se concentra en un tubo. ¿Y qué es lo que hacen con esto? Se genera se concentra todo ese calor se genera el vapor como tal, y luego esto se utiliza para generar la electricidad y poder utilizarla en estos sistemas de recuperación mejorada de petróleo. Esto se comenzó a hacer en el año 2015 en el campo de Amal, en Omán. La planta termosolar se llama Mirá, y de hecho aquí les dejo el enlace de donde pueden conseguir la información y el paper. Es muy interesante, ya lo están aplicando y están obteniendo productividades bastante altas. ¿Por qué? Porque la ventaja de esto es que la eficiencia de esto es bastante alta comparado con si utilizamos inyección de vapor en estos pozos, porque muchas veces, dependiendo de la profundidad a la que inyectemos el vapor, ese vapor no llega con el calor suficiente a la formación para poder aligerar la viscosidad del crudo que tenemos ahí. Este es un caso que es un proyecto piloto, es reciente, es de este año, creo que será de mayo, no recuerdo cuándo fue que salió la publicación, de todas formas aquí está el enlace. Esto es una prueba piloto que se está utilizando una plataforma offshore de oil and gas que produce gas natural, y lo que se quiere es con turbinas offshore, una turbina eólica offshore, y con este gas natural que se produce aquí, producir el hidrógeno. Esto, como les comento, es un proyecto piloto porque la idea es que, a partir de que produzcas ese gas natural,
con ese gas natural vas a producir el hidrógeno. Entonces vas a tener las tres cosas. Estás en un medio offshore donde tienes la eólica, tienes la producción del gas natural a través del reservorio o del campo y la producción del hidrógeno a través de la electrólisis como tal. Una vez que se tengan los resultados de esto va a permitir, dependiendo de cómo salga, la extrapolación inclusive a otras plataformas offshore. Y la ventaja de ello es que para muchas plataformas offshore que ya estén próximas inclusive a abandono, le puede dar otra vida inclusive o extender su vida a generar este tipo de proyectos o generar hidrógeno como tal. Otra de las aplicaciones que está en estudio, aunque ya hay algunos casos, es el almacenamiento del hidrógeno. ¿Por qué vamos a almacenar hidrógeno? El hidrógeno, o sea, lo que se quiere es que la economía en un futuro todavía lejano, seamos básicamente dependientes de las renovables. Pero de aquí a eso todavía es mucho más de allá del 2050. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para poder almacenar ese hidrógeno sería que tengamos ese hidrógeno excedentario. Por ejemplo, aquí que tengamos un exceso de electricidad que produzcamos de las turbinas eólicas, porque el sistema eléctrico no lo necesita o que se está dando abasto con lo que tenemos actualmente en el sistema, ya sea por hidráulica o por lo que se tenga en el sistema. Entonces, esa energía eléctrica que se tenga en exceso de las turbinas eólicas, agarramos del parque eólico, lo podemos reinyectar a cavernas salinas, ¿vale? Para almacenar este hidrógeno. Y en los momentos en los que se necesite, por cuestiones de que haya un invierno o se necesite esa energía, entonces esa energía puede ser extraída de esa caverna y puede ser utilizada. Hoy en día hay 3 casos de almacenamiento de hidrógeno en Texas, en donde ya se está almacenando, no se está extrayendo, se está almacenando. Me pueden preguntar cuánto es la eficiencia de inyectarlo y extraerlo. Eso sí, no tengo la respuesta, y está en estudio, pero es una de las alternativas que se está viendo como posibilidad para poder tener para llegar a una descarbonización del sistema, ¿vale? También se está evaluando poder inyectar el hidrógeno, almacenarlo en reservorios, ya sean reservorios depletados o en acuíferos salinos. Pero esto todavía está en estudio, todavía no ha sido demostrado como tal. Otra de las aplicaciones que también tenemos de las renovables, o con lo que podemos integrar todos nuestros conocimientos, aparte como ya están viendo, la geología es importante en muchos de los casos, es que uno de los puntos más importantes en el carbon sequestration, o de los riesgos que se tiene más miedo, es que puedan haber fugas en el reservorio, ¿no? Porque claro, lo que no se quiere es que llegue a haber una fuga y el CO2 se pueda ir fugando, por llamarlo así, y llegar a contaminar acuíferos o llegar a la superficie. Entonces, recientemente también este año, creo que fue la universidad, ¿cuál fue? Una de Reino Unido ha desarrollado un sistema que permite la monitorización en real time a medida que vas inyectando, cómo se va comportando ese CO2 en la formación. Que eso es clave para ver cómo va la evolución de eso y evitar posibles fugas. También aquí les pongo, este es un paper de la SPE en el cual habla sobre las tecnologías de las energías renovables y su aplicación en el oil and gas. Este sistema que vemos aquí, este es el que les estaba comentando del caso de Oman, que son el que llaman cilindro parabólico. Aquí
parece chiquito, pero realmente son espejos que pueden llegar a medir 150 metros cada uno, y con lo que se forman esas plantas o grandes extensiones de plantas fotovoltaicas, que son las que reciben la irradiación del sol, y luego lo captan en un receptor para luego transferirlo a la turbina y así generar la electricidad o el calor, dependiendo de lo que necesiten. Entonces, aquí les dejo el paper, si lo necesitan se los puedo enviar porque lo tengo. Y por si quieren revisarlo, ver nuevas aplicaciones, otras cosas, ahí les sirve como referencia. Y bueno, eso es lo que tengo para la presentación de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido de información, que tengan un poquito menos incertidumbre. Y bueno, las preguntas que tengan. Bien, muchas gracias Sonia por tu presentación. Ahora daremos lugar a un espacio para leer comentarios o preguntas que quieran realizar los asistentes, ahí por el chat del Meet. Y vamos comenzando con una pregunta de Juan Ignacio Miramón. Pregunta, ¿no se utiliza agua como fluido en la energía termosolar? ¿La energía se almacena o va directo a la red para su uso? En caso de almacenarse, ¿se utilizan baterías de qué tipo? Ya, son varias, ¿no? Sí. A ver, en la termosolar se puede utilizar agua, dependiendo de la temperatura, pero en muchos casos se utilizan aceites termosolar, aceite, porque el aceite te permite trabajar hasta una mayor temperatura. Dependiendo del sistema, en los cilindros parabólicos utilizan más que todo aceite. Uno de ellos se llama termosol, algo así. Ahorita no recuerdo como tal. ¿Cuál era la otra pregunta? Que si se podían almacenar. El sistema de torre central te permite almacenar esa energía excedentaria a través de sales, sí. Con sales se pueden almacenar, pero eso ya son sistemas y no quise entrar en mucho más detalle porque si no ya es como mucha información. También otra de las cosas es que mucha de la energía excedentaria o la energía que se quiera también se puede almacenar. En eso, hoy en día se está tomando énfasis y foco a poder almacenar esa energía, ya que nos puede servir para un futuro, utilizarla en el sistema, sobre todo si tenemos problemas en el sistema eléctrico, o algún problema de frecuencia, pico, valle que necesitemos, o que una ciudad, un pueblo, alguna zona quede sin luz, las baterías pueden servir para compensar eso. No sé si le va bien la respuesta, si cubrió la pregunta. Sí, perfecto, dice Juan Ignacio. Acá tenemos otra pregunta de Eliana Alicia Loarado Gallardo. Dice, excelente presentación, una consulta. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de los paneles solares y de las turbinas de viento? ¿En el tiempo hay que reemplazarlos? Gracias, Sonia. ¿Cómo está, Elianita? De los paneles solares es más o menos 20 años. De las turbinas eólicas, la verdad que hoy en día no sabría decirte, porque como hoy en día la tecnología cada vez va evolucionando más, se están haciendo turbinas cada vez más grandes. Hoy en día la última turbina que ha salido es una turbina de 16 megavatios, que son de offshore. Mientras más grandes son las que se colocan offshore, pero creo que está dentro del torno de 20 años, pero no estoy segura, la de las turbinas eólicas no estoy segura. Se las debo. Bueno, si no hay más preguntas, acá Ángela Rodríguez realiza otra pregunta. Dice, gracias por la presentación, muy interesante. Quería consultar qué proyectos de hidrógeno verde se están llevando a cabo en Latinoamérica. La verdad no sé. Te sabría decir de algunos de Europa, pero de Latinoamérica no tengo ni idea. No sé.
Yo creo que todavía en Latinoamérica deben haber proyectos de hidrógeno verde, pero lo que pasa es que los proyectos de hidrógeno verde están muy de la mano con con los grandes parques fotovoltaicos y eólicos. A medida que haya más de ese tipo de parques eólicos y fotovoltaicos y eólicos, va a haber más desarrollo en el hidrógeno verde. ¿Vale? Pero realmente no sé qué proyectos hay hoy en día en Latinoamérica. Lo averiguo, veo a ver si hay alguna fuente donde estén y se los digo. De hecho, he tenido una tarea, pero básicamente los proyectos de hidrógeno en España. Bien, perfecto, Sonia. Acá Yolimar Roja dice, excelente, muchas gracias, nos compartiría su contacto. Después se lo vamos a compartir mediante el capítulo, aunque ellos lo soliciten. Sí, no hay problema. De hecho, Bien. me pueden contactar por LinkedIn, no hay problema. Perfecto. Bueno, para cerrar, desde el capítulo queremos agradecerte, Sonia, por esta excelente presentación y también agradecer a nuestra universidad, la Universidad Nacional de Córdoba, que hace posible tener estos espacios académicos enriquecedores. Gracias a los asistentes también por participar y bueno, y los esperamos en el segundo encuentro el día jueves 2 de septiembre, titulado Hidrógeno en la transición energética. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y que la charla del día de hoy será subida en la carpeta de Drive del capítulo, disponible en las historias de nuestra Instagram. Bueno, muchas gracias de verdad y bueno, fue un placer. Cualquier duda me pueden escribir, contactar, no hay ningún problema. Si puedo investigarlo y buscarlo, les respondo. Perfecto. Muchísimas gracias. Gastón, Gracias. disculpa, ahí Juan Ignacio Miramón hizo otra pregunta en el chat. A ver. Ah, sí. Dice, Juan Ignacio Miramón pregunta, ¿cómo se va a solucionar el inconveniente de las renovables con respecto al almacenamiento de la energía producida? ¿Son las baterías un medio viable? Sí, son un medio. De hecho, hoy en día hay varios ejemplos en Estados Unidos, en Europa, donde ya se están aplicando las baterías como almacenaje, ¿sí? O sea, te puedo pasar algún enlace o algunos ejemplos, de hecho creo que el de Tesla, Elon Musk, creo que ha creado o su grupo, no voy a decir que su grupo, ha colocado una batería en Australia, una de las más grandes para almacenaje renovable, pero sí. De hecho, se está enfocando hacia eso. El problema hoy en día de las baterías es el costo que tienen las baterías. Las baterías que más se usan hoy en día son las de ion litio para almacenaje, pero sí, o sea, hacia eso se está apuntando. Lo que pasa es que todo esto es poco a poco, o sea, realmente creo que hay un boom de noticias, un boom publicitario, un boom de muchas cosas, en donde muchos, bueno, es mi apreciación, creen que ya el oil and gas se va a acabar mañana. Y no se va a acabar mañana, todavía queda oil and gas. ¿Que hay preocupación? Sí, porque bueno, uno ve las cosas, lo que pasa es que yo creo que fue como una mezcla de todo, o sea, el cambio climático, el COVID, luego también están los impuestos al carbono, que los impuestos al carbono son muy altos en muchos de los países. Suecia, por ejemplo, paga $137 la tonelada de carbono. Entonces, de carbono es muy alto. ¿Pero por qué lo hacen? Porque es una forma de incentivar a que la gente sea más eficiente, a que use mucho menos los vehículos, a que contamine menos. También son economías diferentes y culturas diferentes. Argentina también tiene precio del carbono, que creo que es de $5 o $6 por tonelada de CO2, pero no todos los países lo tienen. Por ejemplo, Venezuela no lo tiene, Perú no lo tiene. Entonces, yo creo que poco a poco vamos a ir a eso. ¿Que todavía queda industria petrolera? Sí, todavía queda. Claro, yo lo digo desde mi percepción y sí. Solo que las empresas se están racionalizando, están viendo cómo invierten y bueno,
Si tienen alguna otra pregunta, bueno, me dicen y Si hay con alguna otra gusto. pregunta la pueden dejar en el chat. Bien, para no robarle más tiempo, Sonia, muchísimas gracias nuevamente por la presentación, parte de todo el capítulo. Y les recordamos seguir nuestras redes. Ahí en el chat del Meet lo vamos a poner, lo vamos a dejar escrita. Y el jueves 2 de septiembre, también a las 15 horas, tenemos la segunda charla, el segundo encuentro, titulado Hidrógeno en la transición energética. Ujú. Muchas gracias nuevamente a todos. Vale, gracias. Hasta luego.